Muy buenas, hoy vamos a ensuciarnos las manos, pero de verdad, con uno de los conceptos que yo diría que es de los más cruciales en el desarrollo moderno con .NET, la asincronía. Vamos a ver por qué esto ya no es una opción, sino una auténtica necesidad si queremos cerrar esa brecha entre la petición y la respuesta, y sobre todo construir aplicaciones que sean robustas y de verdad eficientes. Venga, vamos a meternos en faena. Seguro que esta pantalla nos suena a todos, ¿verdad? Ese clásico, la aplicación no responde. La pantalla se queda como congelada, el cursor se pone a dar vueltas y nada. Es la señal universal de que algo, por dentro, va terriblemente mal. Pero ojo que esto no es solo un fallo técnico, es que la experiencia de usuario es nefasta, es algo que tenemos que evitar a toda costa. ¿Y la causa raíz? Bueno, casi siempre es la misma. Y el problema nos lleva aquí, al mundo síncrono. Es la forma en que todos empezamos a programar, es lo más intuitivo, pero también es el origen de la mayoría de nuestros dolores de cabeza con el rendimiento. Aquí las tareas van una detrás de la otra, como una fila india, sin ninguna flexibilidad. Si una se atasca, todas las demás tienen que esperar. Para que se entienda bien, pensemos en la analogía del camarero síncrono. Imagina un camarero que te toma nota, lleva la comanda a la cocina y en vez de seguir atendiendo otras mesas, se queda plantado delante de la puerta de la cocina, de brazos cruzados, sin hacer absolutamente nada más, esperando a que salga el plato. Mientras tanto, el resto de clientes del restaurante, pues, desesperados, claro. Pues bien, ese camarero tan poco eficiente es nuestro hilo de ejecución en un programa síncrono. Y esto, en una aplicación con interfaz gráfica, nos lleva directamente a lo que se conoce como UI freeze, la congelación de la interfaz. Cuando ese camarero, que es nuestro hilo principal, se queda bloqueado esperando a que la cocina le dé el plato, o sea, esperando una consulta a la base de datos, una llamada a una API, lo que sea, toda la interfaz de usuarios se congela. No puedes hacer clic en nada, no puedes mover la ventana. Para el usuario, la aplicación está, a efectos prácticos, muerta. Afortunadamente, claro que hay una solución, y es un cambio total de mentalidad. Aquí es donde entramos en el maravilloso mundo de las tareas asíncronas, donde aprendemos a esperar, pero de una forma mucho más inteligente y eficiente. Vale, aquí hay un punto que es absolutamente clave. No podemos confundir un hilo, un thread, con una tarea, una task. No son lo mismo. Un hilo es un recurso del sistema operativo. Es algo costoso, pesado y hay un número limitado de ellos. Cambiar de un hilo a otro, lo que se llama un cambio de contexto, le cuesta trabajo al procesador. Una task, en cambio, es una idea, una abstracción. Es una promesa de que un trabajo se va a completar en el futuro. Y lo más importante, para operaciones de entrada y salida, como esperar una respuesta de red, una task ni siquiera necesita tener un hilo ocupado mientras se espera. Vamos a profundizar un poco más. Una task con T es justo eso, una promesa. La promesa de que en algún momento futuro una operación va a terminar y nos va a dar un resultado de tipo T. Fíjate que no es el resultado en sí, es la promesa de que lo tendremos. Este concepto tan sencillo es la piedra angular de toda la sincronía en el ecosistema de .NET. Y lo mejor de todo es que no tenemos que gestionar esto nosotros a mano. El runtime de .NET, sobre todo en sus versiones más modernas, es increíblemente listo. Mantiene un pool de hilos, una especie de reserva de hilos listos para trabajar. Así no tiene que estar creando y destruyendo hilos continuamente, que es una operación lentísima. Simplemente los recicla y se los va asignando a las tareas solo cuando de verdad necesitan usar la CPU. Cuando una tarea solo tiene que esperar, el hilo se libera para que pueda hacer otras cosas. Y esto es lo que nos permite escalar de verdad y manejar miles de peticiones a la vez. Muy bien, ¿y cómo ponemos en práctica toda esta maravilla? Pues con el patrón async y await. Estas dos palabritas nos van a permitir escribir código que, por debajo, es asíncrono y supereficiente, pero que a la hora de leerlo parece casi síncrono, como si estuviéramos leyendo una historia de principio a fin. Empecemos por async. Es fundamental entender esto. La palabra async por sí sola no hace que el método se ejecute en un hilo nuevo. No es magia. Simplemente es como ponerle una banderita al método para decirle al compilador: oye, que sepas que dentro de este método es probable que usemos await, así que prepárate. Es, por así decirlo, un permiso para poder usar la magia de verdad. Y aquí la tenemos, la verdadera estrella, await. Cuando la ejecución de nuestro código llega a un await, pasa algo increíble. La ejecución del método se pausa justo en ese punto, pero no se bloquea. Lo que hace es devolverle el control a quien llamó al método y, lo más importante, libera el hilo de ejecución para que se vaya a hacer otras cosas. Cuando la tarea que estábamos esperando por fin termina, la ejecución vuelve mágicamente a ese punto y continúa como si nada. El hilo nunca se queda parado. Esa es la esencia de la espera no bloqueante. Aunque para nosotros parezca muy simple, por debajo el compilador de C# está haciendo un trabajo brutal. Transforma nuestro método, que se lee de forma lineal, en una máquina de estadas súper compleja. Es el compilador el que se encarga de recordar en qué punto exacto se pausó todo y cómo tiene que reanudarlo cuando el resultado esté listo.
Nos ahorra una cantidad de complejidad enorme y nos permite escribir un código limpio y que se entiende a la primera. Por supuesto, como todo poder conlleva una responsabilidad. Hay unas reglas que hay que seguir. Primera, evita async void como si fuera la peste. La única excepción son los manejadores de eventos de interfaces gráficas, como el clic de un botón. ¿Por qué? Porque si salta una excepción dentro de una async void, es casi imposible capturarla y tu aplicación puede morir de repente. Segunda, practica el async all the way down. Esto significa que si un método es asíncrono, los métodos que lo llaman también deberían serlo, y así hacia arriba en la pila de llamadas como una reacción en cadena. Y por último, la regla de oro, la más importante. Nunca, jamás de los jamases, bloquees código asíncrono usando .result o .wait. Es la receta perfecta para el desastre. Vale, ya controlamos cómo funciona una tarea. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos solo una, sino un flujo continuo de datos? O cuando tenemos que coordinar varias operaciones a la vez. Aquí es donde pasamos de lo básico a la maestría, y donde también aparecen nuevos peligros. Para manejar flujos de datos de forma asíncrona, .NET nos da principalmente dos modelos. Por un lado, hay async enumerable, que sigue un modelo pool, es decir, de tirar. Imagina que lees un fichero enorme. El consumidor es el que le pide al productor la siguiente línea cuando está listo para procesarla. Quien consume lleva el ritmo. Es perfecto para paginar resultados de una base de datos o leer ficheros línea a línea. Por otro lado, tenemos iObservable, que usa un modelo push, de empujar. Aquí es al revés. El productor empuja los datos al consumidor en cuanto los tiene. Piensa en las notificaciones de un chat o los eventos del ratón. No los pides, simplemente reaccionas a ellos cuando llegan. Y ahora, una pequeña pregunta para darle al coco. ¿Qué crees que pasa si la tarea A se queda esperando a que termine la tarea B? Y a la vez, la tarea B se queda esperando a que termine la tarea A. ¿Qué ocurre aquí? Pues lo que ocurre es un deadlock, o como a mí me gusta llamarlo, el abrazo mortal. Es una situación sin salida en la que dos o más tareas se quedan bloqueadas para siempre, cada una esperando a que la otra la libere. La causa más común de esto es, precisamente, mezclar mal el código síncrono y el asíncrono, sobre todo cuando rompemos la regla de oro y usamos .result o .wait en un contexto que intenta volver al hilo original, como pasa en las aplicaciones de escritorio o en el antiguo ASP.NET. La buena noticia es que en el .NET moderno, y sobre todo en ASP.NET Core, este problema se ha mitigado muchísimo. El Synchronization Context que causaba la mayoría de estos deadlocks ya no está presente por defecto en las peticiones web. Esto nos facilita enormemente la vida y reduce el riesgo. Pero, ojo, no lo elimina del todo. Las buenas prácticas siguen siendo igual de importantes. Así que, al final, la clave de todo esto es que dominar la asincronía marca la diferencia. Es la diferencia entre una aplicación que simplemente funciona y una que de verdad ofrece una experiencia de usuario espectacular y un rendimiento a prueba de balas. Porque al final del día no queremos aplicaciones que funcionen, queremos aplicaciones que vuelen. Y con esto cerramos por hoy. Si te ha gustado, ya sabes, like y suscríbete para seguir codificando un montón. Nos vemos en el próximo Deploy.